Hola, soy Steven Espinosa del programa Encauce de Cuarto Eco y en esta cápsula vamos a hablar de el presupuesto. El presupuesto en el contexto de organizaciones sin fines de lucro que están todo el tiempo postulando y coordinando diferentes tipos de proyectos. Para iniciar en esta cápsula pensemos, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra presupuesto? ¿Por qué será importante quizá en nuestras organizaciones tener un presupuesto para cada uno de los proyectos que desarrollamos en la organización? Bien, dividamos la palabra presupuesto. Pre, antes, supuesto, cosas que podrían ocurrir. Entonces, quiere decir que es la forma de pensar anticipadamente qué hechos, cuentas o gastos podríamos tener en el marco de cumplir una misión, de elaborar un proyecto. Nuestras organizaciones tienen que pensar anticipadamente en cuántos recursos nos vamos a gastar para cada proyecto, principalmente porque los recursos en cada una de nuestras organizaciones son recursos escasos. De esa forma, optimizamos todos los recursos que tenemos que gestionar para cumplir una misión que nos comprometimos. Por tanto, el presupuesto nos da un marco referencial. Es una cancha que rayamos para no pasarnos de esos recursos que pensamos que necesitaríamos. Pero también nos provoca la reflexión de, ¿será que con estos recursos que logramos, que tenemos, podríamos llevar a cabo el proyecto al cual nos comprometimos? Esa es la importancia de un presupuesto. Y en esta cápsula de algunos minutos vamos a aprender a hacer un presupuesto, qué tipo de ítems, qué tipo de cuentas necesitamos, cuáles son los tipos de aportes que hay en cada uno de estos presupuestos y vamos a tener un formato muy importante que será la base para construir cualquier presupuesto que pensemos para un futuro proyecto en nuestra organización. Tenemos que pensar que como los recursos son escasos, eso lo tenemos que aprovechar. Y pensemos entonces, si esos recursos de la organización fueran los nuestros, nosotros como personas, si nos ganáramos esos 8 millones, esos 9 millones, esos 10 millones, ¿cómo decidiríamos gastarlos? ¿En qué tenemos que pensar? No solamente para cumplir las metas del proyecto, de nosotros como personas, y en qué los tendríamos que invertir o gastar para cumplir esos objetivos que nos trazamos. Entonces pensemos que esos recursos escasos tienen también un plazo de ejecutar y aquí entra de alguna manera la estructura del presupuesto. Los presupuestos en general tienen una estructura. Tenemos que pensar es en qué nos vamos a gastar esos recursos. Y cuando pensamos en utilizar esos recursos para cumplir un medio, se viene en mente una palabrita que viene del mundo financiero que son los ítems. Ítems son como categorías, cositas que agrupan cierto tipo de gastos eh, para realizar. Entonces, ¿qué tipo de gastos existen o qué tipo de agrupaciones existen? Normalmente pensamos en estos 5 ítems. Están los recursos humanos, son aquellas personas internas de la organización o externas que prestan servicios para el proyecto. Están también los viáticos, porque hay algunos proyectos que requieren movilización, requieren días de terreno, requieren alimentación de las personas, entonces también necesitan una categoría aparte. Hay otro tipo de ítems como los materiales y suministro, temas de inversión y temas de soporte u operación de la organización. Entonces, a esas agrupaciones les llamamos ítems. Pero si le damos un doble clic a cada uno de esos ítems, aparecen cosas relacionadas que les podríamos llamar cuentas. Existen muchas cuentas posibles para cada uno de los ítems. Dentro del ítem recursos humanos podríamos ver, por ejemplo, la coordinadora o el coordinador de este proyecto, si necesitamos o no un consultor, una consultora externa que haga acciones o actividades para este proyecto, si dentro del proyecto hay una persona encargada de los informes administrativos. Y también tenemos que pensar es, y si no habíamos pensado en esto, ¿podemos incorporar eso dentro del ítem? Porque también ocurre eso, como es un presupuesto,
sea, antes incluso de que nos hayan pasado las lucas o el dinero, tenemos que pensar, ¿y si necesitamos cambios en el presupuesto, lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Ya les voy a dar esa respuesta. También dentro de los viáticos normalmente vemos tres tipos de cuenta que son transporte, entonces todo el tema de movilización, buses, taxis, peajes, tax, alimentación y alojamiento. Dentro de materiales y suministros vemos cosas como artículos de librería, oficina, materiales educativos, impresiones, arriendo de equipos básicos, etcétera, etcétera. También hay otro tipo de ítem, que es el ítem de inversión. Sabemos que existen muchos proyectos que van a comprar equipamientos. Van a comprar, no sé, el motor para una panga, trajes de buceo, alguna maquinaria básica, o también se van a construir edificaciones. Entonces, ese tipo de gastos, egresos o cuentas entraría dentro de este ítem inversiones. Y por último está el ítem de soporte y operación. Y aquí hay cosas que en gran parte pueden cruzarse con el proyecto, pero también pueden ser de nuestras organizaciones, porque finalmente quien ejecuta los proyectos son las organizaciones. Y para que las organizaciones existan requieren un montón de cosas eh, que se requieren al día a día. Por ejemplo, licencias de Internet. Por ejemplo, en nuestro caso, la licencia para pagar el software con el cual estamos haciendo esta reunión. La necesitamos. O gastos de administración, por ejemplo. O también está esta palabrita mágica que se llama imprevistos. Imprevistos son aquellas cosas que tenemos que presupuestar porque puede ocurrir cualquier eventualidad durante el proyecto que tengamos que sacar recursos. Y en nuestros presupuestos podría haber un pequeño porcentaje, pequeñito, entre 1, 2 o 3% para tener eso cubierto en caso de que suceda alguna cosa. Entonces, así más o menos es que se estructura un presupuesto. Un gran valor que se distribuye o se agrupa en algunos ítems y esos ítems se describe a través de una cuenta. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se ve un presupuesto. Entonces, es una tablita que tiene el nombre de un proyecto, tiene los ítems, tiene la descripción o el tipo de cuenta, podríamos llamarlo así, y tiene dos columnas donde vemos los recursos que pone el proyecto, el fondo en particular, y otra columna que podríamos llamarlo de aportes propios. Hay presupuestos que, por ejemplo, no tienen esta última columna, pero todo depende del fondo o del donante. No todo presupuesto lleva aporte propio. Hay algunos fondos públicos, por ejemplo, que sí piden aporte propio. Te paso el 75% de los recursos y el otro 25% tú lo tienes que aportar. Y a veces hay aportes valorados o aportes pecuniarios. Cuando te dicen que los aportes deben ser pecuniarios, también es una palabra rara, lo sé, se refieren a que el aporte tiene que ser en dinero. O sea, si existe un fondo que te va a pasar para un proyecto que vale 10 millones de pesos, te va a pasar 7, tú debes conseguir por tu parte 3 millones de pesos y eso lo debes financiar con dinero. Y ese dinero se va a ver expresado en compras que tú tienes que facturar y a través de la factura tú evidencias que pusiste ese dinero. Aportes no pecuniarios o aportes valorados. Y aquí esto ya casi no se usa, pero se refieren a algunos aportes que tú valorizas. Por ejemplo, la persona que se dedica a hacer la administración financiera del proyecto trabaja 5 horas a la semana. Y esa persona, por otra parte, le pagamos un sueldo de 1.000.000 de pesos. Quiere decir que el valor hora de esa persona es, vamos a suponer, 5.000 pesos. Si esa persona trabaja 5 horas para este proyecto, decimos que su aporte valorado son 25.000 pesos semanales. Así de alguna manera se dan estos aportes valorados. Pero hoy en día, por ejemplo, los fondos públicos ya no permiten este tipo de aportes valorados. Pero existirán otros fondos internacionales o de otra fuente que sí los permitan. Y aquí algunas recomendaciones que pueden
surgir es, ojo, hay algunos cambios que se pueden hacer en el presupuesto que son, por ejemplo, cambios entre ítems. Supongamos que, no sé, vamos a tomar el ejemplo que está por acá. En este ítem de recursos humanos estamos proyectando 3.400.000. Vamos a suponer. Entonces yo lo que quiero hacer en este ítem es pasar estos 600.000 pesos, porque no vamos a tener una consultoría externa, a los viáticos. Entonces ya los viáticos no va a quedar con 150, sino que va a quedar con 750. A ese cambio se le llama reitemización. Y eso es el tipo de cambio que podríamos hacer, por ejemplo, en, en un, en un presupuesto. Entonces, ese tipo de cosas hay que definirlo y también tener un argumento de por qué estamos haciendo ese tipo de cambio. Pero hay proyectos que ya tienen de alguna manera un propósito, un objetivo. Entonces, los cambios en el presupuesto tienen que ir alineados con el propósito u objetivo de su proyecto. De alguna manera el mensaje es, ojo, los cambios que hagamos en un presupuesto tienen que tener sentido con el propósito del proyecto, porque los recursos se asignan es para cumplir un propósito, para resolver una problemática, entre otras cosas. Y eso se debe ver reflejado financieramente también en esos cambios. Y por cierto, todo presupuesto, esto es un formato básico, va dirigido a un proyecto y muchas organizaciones tienen 1, 2 o 3 proyectos. Entonces, esto también es un material que les sirve a ustedes como organizaciones para pensar que financieramente cada proyecto se ve reflejado en unos ítems, en unas cuentas, y hay ciertos informes que se llaman informes de ejecución presupuestal, que lo que muestran es que cuánto de lo que yo presupuesté ya me gasté, o cuánto me falta por gastar, o cuánto tengo que reitemizar, o sea, cuánto tengo que hacer cambios para poder cumplir con ese propósito, o por otro lado, cuánto más me va a faltar en recursos para cumplir el propósito que me tracé. Todo tipo de cambios antes del proyecto o durante el proyecto hay que informarlo. Y sobre todo cuando se trata de cosas que, por ejemplo, recibimos o que compramos por un valor muy bajo, ahí lo que podría operar es reitemizar. Si recibiste una donación de ese ítem que era de esa cuenta, de ese ítem que era principal, y te está quedando esa platita disponible, lo voy a utilizar en otro ítem para hacer más cosas de las que prometí, por ejemplo. Entonces, en ese caso, hay que informar que recibiste esa donación y también piensa cómo estratégicamente lo puedes reitemizar o reasignar a otra cuenta para aprovecharlo para tu proyecto. Y la idea es que ustedes tiren números en este formatito porque les va a servir para orientarse de cómo se rinde. Es un ejercicio de transparencia también.